vamos a ver qué es lo que hay en común entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel, que es un capítulo bien interesante, porque además es el argumento o los argumentos o la profecía o la escatología o todo lo que tiene que ver precisamente con las promesas que Dios tiene para su pueblo elegido, el pueblo de Israel, las 12 tribus. Comuníquense. 322-729-1386. O también lo pueden hacer al 317-618-8445. Háganos saber sus inquietudes. Desde luego que sé que este es un tema muy extenso, de mucho hecho histórico, social, político, económico, gubernamental, religioso, cultural. Y a veces cuando estos temas o estas materias son muy extensas y hay mucha conectividad, pues a veces no es fácil diferenciarlas. En algún seminario que en alguna época dicté, vi que era importante manejar una metodología estructural. En la academia o en la docencia universitaria la utilizamos o se utiliza mucho, toda vez que es un método que si seguimos puntualmente cada una de las charlas, vamos entendiendo una parte de ese todo, o sea, de esa estructura. Es como si estuviéramos construyendo un edificio y hacemos una primera estructura, hacemos otra, refiriéndose a los pisos hasta que ya el edificio esté completo y luego después vienen los acabados. Entonces, este método obedece a esa estructura metodológica y por eso es que llevamos 3 programas que hemos compartido con usted, y en el primer programa lo que hicimos fue tener claridad de la parte conceptual, es decir, qué es lo que significa el Estado de Israel y qué es lo que significa el pueblo de Israel. Teniendo como fuentes, como dije, ¿no? Para el Estado de Israel el sionismo, para el pueblo de Israel el judaísmo. Y en el segundo programa estuvimos mirando todo lo que hay que analizar y que en la docencia se le llama la naturaleza del contenido. Entonces, por eso hicimos un examen del contenido de la parte conceptual, su naturaleza, qué es, si es político, si es económico, si es religioso, si es cristianismo, o es una cultura, o es una costumbre. Eso es lo que se refiere a analizar la parte de la naturaleza. Y así lo hicimos, tanto con el Estado de Israel como con el pueblo de Israel. Y en el programa pasado, en el número 3, estuvimos analizando lo que corresponde a los elementos o características. Siempre que hablamos de una característica es un elemento que corresponde a una área del saber y tiene un principio esencial. Por vía de ejemplo, es como si habláramos de el racionalismo. Entonces, cuando se habla del racionalismo, hay que tener en cuenta que esa característica del conocimiento, del racionalismo, está dado por la fuente de la razón. Eso es lo que corresponde, digamos, a la parte de la naturaleza. O hagámoslo un poco mejor, que nos puede quedar más claro. El caso del cristianismo.
Cuando nosotros abordamos un tema sobre el cristianismo, vamos a tener en el centro es a Jesucristo. No podemos tener al hombre, porque si tuviéramos al hombre eso ya no sería cristianismo, sino se llama humanismo. Bueno, aclaro, lógico que dentro del humanismo y del cristianismo y del humanismo hay mucha conectividad, pero no siempre son lo mismo, ni siempre es el centro. Cuando se estudia el cristianismo es Cristo, cuando se estudia el humanismo es el hombre. De tal manera que en la pasada charla hablamos de todas esas características, como 7, 8 características que vimos del sionismo, o sea, de lo que es el Estado de Israel. Y hoy vamos a hablar de esas características que son propias del pueblo de Israel. En otras palabras, anéxelo con el judaísmo. Entonces, sobre este tema, como siempre reitero, es muy extenso, es muy amplio. Muy amplio porque, mire, amigo, para poder entender lo que les he estado compartiendo no solamente es tener conocimiento de la historia universal, sino es de la historia bíblica, de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia, de la historia de la teología, de las historias de la doctrina. Y como si fuera poco, poder entender tal vez el autor más extenso, más claro, más prolífico, tanto en lo que es el estudio del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, es el filósofo Hamsku. Hamsku. Él hace que unos 8 o 9 meses murió, a lo máximo 1 año. Y él dejó esa obra, un tomo inmenso, muy gordito, sobre el cristianismo o la historia del cristianismo, el otro historia del judaísmo y lo otro la historia del islam, que son las 3 religiones monoteístas. Entonces, para haber podido preparar esta charla, necesariamente hay que mirar todas esas fuentes, ¿no? Para poder entender lo que cada una de esas fuentes dice, lo que cada una de las áreas indica sobre el tema, es decir, el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Pero es lo que debo darle gracias a Dios por el permitirme, por esta cadena radial, que pueda yo compartirles en una forma resumida lo que es el Estado de Israel y el pueblo de Israel, con fundamento. El Estado de Israel en el sionismo, reitero, y el pueblo de Israel con fundamento en el judaísmo. Vamos a mirar las características del judaísmo. Yo creo que acá tenemos claridad y va a ser muy fácil poder captar el mensaje, toda vez que a través de las enseñanzas bíblicas que recibimos de los pastores, de los predicadores, del estudio que hemos realizado, pues nos va a quedar fácil identificar las características del judaísmo o las características del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es el resultado de la voluntad de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De la voluntad de Dios. Porque ¿quién le ordenó al Todopoderoso que el elegido para ser el padre del pueblo de Israel debía ser Abraham, su hijo Isaac o su nieto Jacob? ¿Quién? Entonces, este pueblo elegido de Dios surgió por la voluntad de Dios. Él, en su soberanía, en sus atributos de un Dios que lo sabe todo, de un Dios que lo puede todo, un Dios que está en todos los lugares, a bien le plació, en su amor, misericordia y gracia, llamar a Abraham.
Y Abraham, muy bien lo conocemos, pues es el padre de la nación elegida por Dios. Recuerdo que cuando siempre se habla de nación, tiene referencia con la población. De tal manera que como primera característica debemos resaltar que el Estado, o mejor, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, pues fue la manifestación soberana, voluntaria, santa del Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Así él le plació llamar a Abraham de Ur de los Caldeos para que se trasladara a Harán Parán, para que luego se trasladara a Betel y para que luego allí posteriormente recibiera la visita del ángel de Jehová o el ángel de Yahweh o el ángel del Señor en las teofanías, para que Abraham fuera ese primer patriarca de poder formar un pueblo para que siguiera las enseñanzas del Dios Todopoderoso y que ese pueblo tenía que obedecer toda una serie de preceptos, toda una serie de prescripciones, toda una serie de voluntades que eran manifestadas, que fueron manifestadas y que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras como el pueblo de Israel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como hablábamos en el programa pasado, fíjese que lo que es puesto nada tiene que ver con la aparición del Estado de Israel en 1948, en donde, ¿cómo surge el Estado de Israel? Por la voluntad de unos miembros, una mayoría de la Organización de Naciones Unidas, en donde los dignatarios o plenipotenciarios que forman parte de la ONU en representación de muchas naciones, por petición del movimiento sionista, especialmente por su gran líder David Ben-Gurión, salió una resolución, si no estoy mal, fue el 27 de noviembre de 1947, en donde se manifestó al mundo entero y a las naciones que por voluntad y por votación mayoritaria se creaba el Estado de Israel. Si me están siguiendo o copiando las ideas, pues ustedes van a ver la diferencia con la existencia del pueblo de Israel, que fue voluntad soberana del Dios soberano, que llamó a una persona, Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, le dio unas órdenes para que fuera a una ciudad, luego fuera a otra y allí esperara las teofanías o las presentaciones que Dios hacía por medio del ángel de Jehová para que se creara el pueblo de Israel. Patriarca él después de su muerte, su hijo Isaac, después de la muerte de Isaac, vino Jacob, quien en Betel, después de una lucha con un ángel de Jehová, que ustedes lo conocen muy bien, pues allí Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y por eso es que se conoce en la historia como las 12 tribus de Israel, que forman desde luego el pueblo de Israel. Espero que tengan claridad sobre este aspecto que hablábamos, que en conclusión el pueblo de Israel surge de la voluntad de un Dios soberano para un pueblo, las 12 tribus, y que el Estado de Israel
surge por una filosofía política, social, nacionalista, liberal, democrática de el sionismo en ese entonces, después de la Primera Guerra Mundial, con el gran líder David Ben-Gurión, que el día 14 de mayo de 1948 izara la bandera del Estado de Israel. Entonces ya miramos la fuente de la existencia del pueblo de Israel, que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, que le plació llamar a Abraham para que fuera el padre del pueblo elegido, el pueblo de Israel. Vamos a mirar otra característica. Bueno, después de la liberación del pueblo de Israel, que había sido esclavizado por más de 430 años, con Faraón en el imperio egipcio, pasó el pueblo por el desierto, entró a tierra prometida, pero antes de entrar a tierra prometida, ustedes conocen muy bien que se dio un evento para la humanidad muy grande y especialmente para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El gran siervo, líder, profeta, legislador, Moisés, recibió la ley en el monte Sinaí, lo que llamamos los 10 mandamientos. Pero no olvidemos, amigo, que Moisés fue el hombre privilegiado, formado, elegido, llamado por Dios para escribir la Torá. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, Dios eligió a Moisés para que Moisés escribiera los 5 primeros libros, que es lo que el pueblo de Israel, a través de la historia hasta hoy, en lo que es la ortodoxia judía, llaman la Torá. Pero a más de la Torá, también ellos han recibido los libros proféticos y los libros históricos, el Nevi'im y el Ketuvim. Nevi'im y Ketuvim. Entonces, para el pueblo de Israel, tienen una ley, tienen un conjunto de normas. Bueno, podría sintetizarlos en todas estas clases de leyes o de normas. Primero está la ley de Dios, en su generalidad, los 10 mandamientos, o sea, los mandamientos, están las ordenanzas, están los preceptos y están las prescripciones. Todo esto se encuentra en lo que para el pueblo judío se llama el Tanaj. Para nosotros, la Iglesia siempre lo determinamos como el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero comunicarles a ustedes con esta exposición de todo este conjunto de leyes que Dios le dio especialmente a Moisés y luego después a los escritores como los profetas? Es que el pueblo de Israel tiene un conjunto de normas por las cuales ellos, a través de la historia, regulan todas sus actividades. Entonces, el origen de estas leyes está ¿en dónde? En la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios.
Dios mismo le dictó las leyes a Moisés. Dios mismo le dictó las leyes a los profetas. Dios mismo le dictó todos los escritos que aparecen en el Antiguo Testamento. Lo contrario, ¿cuál es la norma cuál es la norma por las cuales se regula el Estado de Israel? Amigo oyente, es un documento, un contrato social, como lo determinaría Juan Jacobo Rousseau, o es decir, una constitución. Una constitución cuyo origen fue el órgano legislativo del Estado de Israel. El parlamento del Estado de Israel, el parlamento hebreo. Fíjate que allí la constitución que hoy rige los destinos de una nación soberana, de un Estado soberano, que es el Estado de Israel, lo regula es una constitución democrática, liberal, social, nacionalista, republicana. Mire aquí cómo podemos diferenciar muy fácil que el Estado de Israel, como ente internacional, sujeto de derecho público internacional, se regula es por una constitución política emanada de la voluntad del pueblo, porque los legisladores son nombrados por el pueblo. Fíjese la diferencia que hay con el pueblo de Israel, en donde ellos se regulan es por toda la Torá, el Nivin, el Ketuvin especialmente. Claro, hay unas normas también que a través de la historia el pueblo de Israel ha recopilado, que es el llamado Talmud. Y en tercer lugar vamos a hablar de su parte gubernamental para poderla diferenciar de el gobierno del Estado de Israel. Dios, en su magnificencia, le ordenó al pueblo de Israel que como 12 tribus, los hijos de Jacob, ya en tierra prometida, donde fluye leche y miel, quedaran allí y se gobernaran por sí mismos con fundamento en toda la ley de lo que hablábamos anteriormente. Es decir, de la Torá y de los demás libros que integran el Nevin y el Ketuvim. Entonces, las leyes, vamos a utilizar este término en forma genérica, que debe cumplir las 12 tribus de Israel, son las leyes emanadas de la voluntad de Dios por medio de Moisés y los demás escritores del Antiguo Testamento. Ustedes saben cómo es que a nuestros días ha llegado todo el Antiguo Testamento. Ustedes han estudiado historia del Antiguo Testamento. Ustedes saben cómo han sido esos periodos a través de la historia. Acá hicimos un programa sobre los periodos bíblicos. Los recomiendo para que quieran escucharlos. Se llaman los periodos bíblicos. Ahí están en la plataforma, en YouTube y en Facebook de Fuego AM. También están en mi canal, Juan de Jesús Sánchez. Y ahí ustedes pueden ver cómo ha sido la historia del pueblo de Israel a través de 5 o 6 periodos. Lo que quería decir con esta ilustración es que cuando conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que a través del desierto, a través en tierra prometida, a través del periodo de los jueces, a través del periodo monárquico unido, o sea, de los monarcas, de los reyes monarcas de Israel, a través del pueblo dividido, las 10 tribus del norte, las 2 tribus al sur, y aún dentro del periodo intertestamentario y aún en el inicio del siglo I,
hasta el año 70 de la era cristiana. Ahí estaba el rabinismo cumpliendo la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, el Taná, y también para ellos sus normas que han recopilado en la que se llama el Talmud. Esta parte deben entenderla con facilidad y con claridad, que toda esa forma de gobierno del pueblo de Israel debía hacerse en sí mismo, es decir, de una manera federada. Bueno, explico de una manera federada, quiero decir, es que todas las 12 tribus, recuerda que a cada una se le entregó su territorio, a excepción de la tribu de Leví, y ya ustedes saben por qué. Esas 12 tribus con todo su territorio debían ayudarse, y cada tribu debía tener su gobierno propio, como su patriarca, el descendiente de la tribu de Benjamín, el de Dan, el de Isaacar, el de Zabulón, el de Simeón, el de Judá. Todos debían tener un gobierno a la cabeza de un patriarca. Y ese patriarca era el intermediario junto con el sacerdote para poder entender la comunicación o recibir la comunicación entre el Dios soberano y el pueblo. Por eso es que el sacerdote entraba al lugar santísimo y allí, por medio de toda una serie de ceremonias, allí estaba la presencia de Dios, en donde el sacerdote entregaba los holocaustos o las ofrendas para la remisión de pecados, y allí recibía también las enseñanzas que el sacerdote o en el rey o el patriarca, la tribu, debía entregar a su pueblo. Pero desafortunadamente las 12 tribus no obedecieron, sino que ellos inclusive pidieron un rey. Y Samuel incluso los reprendió, pero Dios le dijo a Samuel, démosles el rey, pero díganles que si les doy un rey, sus hijas serán esclavas, sus hijos irán a la guerra, esclavos, y se les impondrá grandes impuestos. Lo prefirieron así, pero desobedecieron. Esto para indicarles que la forma de gobierno del pueblo de Israel siempre ha sido de un sistema federado, donde cada tribu era autónoma de manejar su gobierno, tanto en la familia como en la comunidad, en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de la educación, en el desarrollo de los aspectos culturales. Cada tribu tenía su patriarca, pero ellos no obedecieron. Prefirieron tener un rey, tuvieron un rey, y ustedes saben en qué terminaron esos reinados. En el año 722, los asirios arrasaron con las 10 tribus del norte, y en el 586 en el sur, el reino del sur, Nabucodonosor II también arrasó. Pero allí hubo una diferencia del norte, es que allí por la soberanía y por la gracia y el amor de Dios les permitió un remanente, dejar un remanente. Y ese remanente fue el que después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó a Jerusalén. En un programa de perfiles y de los temas que analizamos los viernes, analizábamos junto con Marcela que ese remanente estaba un número aproximadamente de 7,000 personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Todo esto para indicar en este tema del gobierno que ese era el gobierno federado que Dios quería para sus tribus. No depender de un rey, no depender ni de un régimen de gobierno, no depender de las formas de gobiernos de los pueblos seculares o imperios paganos, sino que ellos tuviesen la orientación de la ley. Por eso Dios le dio la ley a Moisés, pero ellos no fueron obedientes, se fueron para otro lado, y ahí vino toda una serie, digamos, de juicios por el pecado, de sentencias por el no arrepentimiento, pero nunca olvidemos
que dentro de todos esos juicios y esas sentencias que tenía que soportar el pueblo, Dios siempre tiene en su misericordia, que es santa, infinita, inagotable, el amor por su pueblo. Por eso, aún hoy, después del año 70 de la era cristiana, aún hoy está el pueblo de Israel específicamente congregado en una serie de, digamos, de denominaciones, que esto los vamos a ver más adelante, pero solamente le diría, por ejemplo, está el judaísmo ortodoxo, el rabinismo, es como el más aferrado a la Torá, a la ley, pero también hay un grupo llamado los ultra ortodoxos, los jaredíes, que también son bastante radicales, pero que también siguen, digamos, esa exigencia en el cumplimiento no solamente de la ley civil y de la ley divina, mosaica, sino también de la ley ceremonial. Entonces, aquí la diferencia del gobierno que Dios quería para el pueblo de Israel, muy distinto, amigo, del gobierno que hoy el Estado de Israel, oígase bien, el Estado de Israel tiene. Porque el Estado de Israel, el gobierno es eminentemente sionista, es decir, de corte social, de corte político, de corte económico, de un conjunto de normas civiles creadas por los hombres que veíamos en el punto anterior. Es decir, el gobierno del Estado de Israel es de orden democrático, liberal, republicano y social. Fíjese que en el gobierno que Dios le dio a las 12 tribus de Israel no tenemos estos componentes de democrático, liberal, social. No, pero estos componentes, democrático, liberal, social, republicano, de libertad, son propias del Estado de Israel. Y digo propias del Estado de Israel porque están enmarcadas en la constitución política del Estado de Israel. Mientras que, por eso nombré la ortodoxia judía y la ultra ortodoxia judía, ellos siguen organizados bajo el imperio de la ley mosaica. ¿Sí ven las diferencias? Una diferencia que uno podría marcar, y pregúntese en esto, es algo paradójico, pero que nos da muchas señales para entender. Fíjese que el gobierno del Estado de Israel es un gobierno democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno viene del pueblo, es decir, que lo elige el pueblo, que el primer ministro lo elige el pueblo, al presidente lo nombra el pueblo, y al parlamento judío, perdón, de israelí, el parlamento israelí, lo nombra también el pueblo. No así en el gobierno que Dios le dio a las 12 tribus. Ahora, en las 12 tribus hay un componente que omití cuando estaba hablando del gobierno de las 12 tribus de Israel. Y es que las 12 tribus de Israel tienen un gobierno eminentemente teocrático delegativo. ¿Qué quiere decir esto? Democrático delegativo. Que Dios es el que gobierna por medio de todo ese conjunto de leyes que Dios le dio a Moisés. Y que allí había un patriarca que conocía la ley y sobre esa ley gobernaba su tribu. Y se gobernaban las 12 tribus. Entonces fíjense que ese gobierno del pueblo de Israel es eminentemente teocrático. Teocrático. Dios, crático gobierno de Dios. Mientras que el democrático, que es el del Estado de Israel, es democrático, pueblo, crático, gobierno del pueblo. Eso es realmente las grandes diferencias, pero vamos avanzando porque el tiempo va pasando. Vamos a mirar otra diferencia, otra característica del pueblo de Israel. Esto es muy importante, el propósito. El propósito. Mire que Dios, en su infinita sabiduría, cuando
se incumplió el pacto edénico, un pacto de conciencia, de gobierno del hombre, pues lo que hizo fue llamar a un hombre para fundar una nación. ¿Cuál? El pueblo de Israel. De ese hombre ya habíamos hablado en la primera característica de la voluntad de Dios, que llamó a Abraham. Entonces el propósito de un pueblo elegido por Dios, convertido en 12 tribus, en 12 patriarcas, un gobierno teocrático, un gobierno federado, un gobierno entre ellos mismos, sin entrar a imitar gobiernos paganos, su propósito era ser ejemplo para las demás naciones. Cómo una nación podía gobernarse con las leyes de Dios, entre ellos, con sus patriarcas, con sus paters familia, como decían los romanos, para poder en forma federada, es decir, separada pero unida, poder ser el ejemplo para las demás naciones. Ese era el propósito. Ese es el propósito. Pero vaya cosas de la vida y de la historia y de la naturaleza pecaminosa en el hombre, es que hicieron todo lo contrario. Las 12 tribus se paganizaron porque fueron no solamente a tomar los modelos de los gobiernos paganos, sino que tomaron también sus religiones politeístas, y por eso es que el pueblo de Israel del norte y tanto del sur quedó destruido porque cayeron en la idolatría, pecado abominable a los ojos de Dios. Entonces el propósito de el pueblo de Israel era que por medio de las 12 tribus fuera el ejemplo para las demás naciones en el mundo. Y no lo lograron por la desobediencia. Entonces, si nosotros nos conectamos con la parte de el Estado de Israel, fíjese que el Estado de Israel tiene otras connotaciones muy distintas, porque su forma de, digamos, el propósito era con todos esos progromos, es decir, todas esas persecuciones que existían en todos los territorios del mundo donde estaba allí refugiado, llamémoslo así, el pueblo de Israel, pues con petición a la ONU pudieran tener su antiguo territorio, el territorio del pueblo de Israel, para que allí estuviese el pueblo judío. Y es lo que realmente se ha dado. Desde 1860 se dieron esos progromos, esas persecuciones, y entonces el pueblo de Israel, que tenía sus bienes, pues llegaba a la Palestina, llamada así por Adriano, y allí entonces ellos empezaron a comprar sus terrenos y empezaron a trabajar. Claro, desde 1850, ya en 1948, después del 48 se fue creciendo la población, y fíjese que hoy ya el Estado de Israel alberga, unos dicen que ya son 9 millones de judíos que están en la tierra prometida. Pero este es un elemento que vamos a analizar mucho más adelante cuando analicemos cuál es la religión entonces del Estado de Israel. Y ahí vamos a ver cuáles son las relaciones y las diferencias en ese aspecto religioso de ser el Estado de Israel o haber adoptado el Estado de Israel la religión del judaísmo. Pero es un tema mucho más adelante, después de que expliquemos las clases de sionismo y las clases de judaísmo. Hay un aspecto muy importante, amigos, si usted puede seguir a este rabino, es muy joven, Ariel Kanievski. Ariel Kanievski. Ustedes lo encuentran ahí en YouTube. Es un rabino joven, lo he seguido, me he alimentado de mucho conocimiento porque es un historiador, es un profesor de la Universidad Hebrea, si no estoy mal, es un arqueólogo, es un joven que tiene mucha información y él habla precisamente
de un aspecto cultural. Y este aspecto cultural, tanto del pueblo de Israel como del Estado de Israel, hay muchas similitudes. Así, en palabras, digamos, breves, podría indicar que lo que nos enseña el profesor o historiador maestro Ariel Kanievski es que el pueblo de Israel tiene una cultura ancestral, la cultura del judaísmo. Él no lo toma tanto como una religión, pero sí lo toma más bien como una cultura. Y entonces él dice que toda esa cultura del pueblo de Israel está insertado en el Estado de Israel y que por eso ahí hay una gran similitud. Pero es un estudio de un joven rabino, profesor, maestro, arqueólogo, profesor universitario, que vale la pena estudiarlo porque tiene claridad todo lo que realmente es relacionado tanto con el Estado de Israel como con el pueblo de Israel y con toda la cultura de lo que es el pueblo de Israel. Vamos a dejar acá estas características que las voy a repetir. Está en primer lugar la característica del pueblo de Israel es que surge el pueblo de Israel por voluntad de Dios. En segundo lugar, Dios da la ley o un conjunto de leyes por medio de Moisés, el gran legislador, que el gobierno del pueblo de Israel debe ser teocrático, federado, porque entre ellos tienen su propio gobierno, y el propósito es que esa nación de Israel sea el ejemplo para todas las demás naciones. Por eso fue que Dios dijo, y está escrito, de que la nación de Israel es el modelo de todas las demás naciones, ¿no? Y por eso es que la iglesia está injertada ya en esa nación del pueblo de Israel. Y ese aspecto del propósito es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese es el propósito de Dios, de que tanto el pueblo de Israel como la iglesia crean en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y luego, en los últimos tiempos, de acuerdo a la escatología, todos estaremos reunidos en el reino de Dios, quienes hayamos aceptado a Cristo Jesús. Gracias damos a las personas que estuvieron conectadas en WhatsApp, en YouTube, en Facebook y también personas que se comunicaron conmigo en mi WhatsApp. Dios los bendiga, los esperamos para que esta semana nos sintonicen a las 3 de la tarde con más temas en El Impulso. Bendiciones, amigo oyente, y damos gracias a Dios en el Control Master. Lorena, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte, en El Impulso. Bendiciones. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede en su gracia.